El color de mi libertad. Mi vida con Alejandro, o al menos la fachada de mi vida con él, era una obra de arte cuidadosamente curada. Nuestro departamento en el corazón de la colonia Roma era la clase de lugar que aparecía en revistas de arquitectura. Techos altos, pisos de madera que crujían con historia y ventanales inmensos que se abrían a un balcón lleno de bugambilias. Un oasis suspendido sobre el caos melódico de la Ciudad de México. Él era la pieza central de esa obra de arte. Alejandro Garza, empresario regiomontano de éxito, con una sonrisa que podía negociar tratados de paz y una mirada tan intensa que a veces sentía que podía ver directamente mis pensamientos. Era guapo de una manera clásica, casi dolorosa, siempre impecable en trajes a la medida que olían a una loción cara y a confianza. Yo, Elena, era el toque de color en su lienzo, la diseñadora gráfica que trabajaba desde la tranquilidad de nuestro hogar de ensueño, creando mundos digitales, mientras él conquistaba el mundo real. Desde fuera, éramos la pareja perfecta, la personificación del éxito y el amor moderno. Nuestros amigos, los pocos que él aprobaba, nos veían con una mezcla de admiración y envidia. Pero la verdad, como siempre, era mucho más compleja y se revelaba en los matices, en los silencios, en el clic de la cerradura cuando Alejandro volvía a casa. La perfección de nuestra vida solo existía a la vista del público. En la intimidad, los colores vibrantes de mi mundo empezaban a ser sistemáticamente silenciados, reemplazados por una paleta de grises y beiges que él consideraba apropiada. Todo comenzó de forma tan sutil que apenas lo noté. Eran sugerencias, susurradas con la misma ternura con la que me daba los buenos días. Una tarde, mientras me preparaba para una comida familiar en casa de mis padres en Coyoacán, elegí una blusa de un amarillo brillante, el color de los girasoles, un color que me hacía sentir feliz. Me estaba mirando en el espejo cuando sentí sus manos en mis hombros, y su barbilla apoyada en mi cabeza, su reflejo junto al mío. «Te ves preciosa, como siempre», comenzó, y yo sonreí. «Pero, ¿estás segura de que quieres usar esa blusa? Es un color muy audaz. Quizá algo más sobrio, más elegante, sentaría mejor para ver a tus papás. No queremos que piensen que te has vuelto demasiado extravagante, ¿verdad?» La palabra extravagante me picó. Era una simple blusa de algodón. Pero miré sus ojos en el espejo, tan serios, tan llenos de una aparente preocupación por mi imagen, y cedí. Para no empezar una discusión innecesaria, para mantener la paz en nuestro paraíso, abrí el closet y saqué una blusa de seda blanca, una de sus favoritas. Su sonrisa de aprobación fue mi recompensa y, en ese momento, me convencí de que era un gesto de amor. Él solo quería lo mejor para mí. No me di cuenta de que acababa de entregarle el pincel y le estaba permitiendo pintar sobre mi propio lienzo. Este incidente fue el primero de muchos. Mi labial rojo fue reemplazado por tonos nude porque, según él, el rojo era una invitación a miradas incorrectas. Mis jeans favoritos, esos que tenían un pequeño rasgado en la rodilla, desaparecieron misteriosamente de mi closet un día. Y cuando pregunté, Alejandro me dijo que seguramente se habían perdido en la tintorería, y me regaló 3 pares de pantalones de vestir de corte impecable. Cada comentario, cada sugerencia, venía envuelto en un lenguaje de cuidado y protección. Lo hago porque te amo. Solo quiero que el mundo vea la mujer elegante y sofisticada que eres. La gente es muy mal pensada, mi vida, hay que tener cuidado. Y yo, enamorada y deseosa de creer en el cuento de hadas, le creí. Estaba construyendo una jaula a mi alrededor, pero los barrotes eran de oro y estaban adornados con promesas de amor eterno, y yo estaba demasiado ocupada admirando el brillo como para darme cuenta de que me estaba quedando sin espacio para respirar. Sofía era más que mi mejor amiga. Era mi hermana de otra sangre, mi ancla a la realidad, el espejo que nunca mentía. Nos conocíamos desde la secundaria. Habíamos navegado juntas la adolescencia, los primeros desamores, las crisis universitarias y los triunfos profesionales. Con Sofía podía ser yo misma sin filtros. La Elena despeinada, la que se reía a carcajadas hasta que le faltaba el aire, la que podía pasar horas analizando una tontería. Ella era mi cable a tierra. Y por eso mismo, para Alejandro, ella representaba una amenaza. Al principio,
Toleraba su presencia con una cortesía forzada. Cuando Sofía venía al departamento, Alejandro se mostraba como el anfitrión perfecto, pero yo sentía la tensión en sus hombros, la forma en que su sonrisa nunca llegaba a sus ojos. Después de que ella se iba, empezaban los comentarios. No entiendo cómo puedes ser amiga de alguien tan ruidosa, Elena. Habla sin parar, opina de todo. Se nota que te tiene envidia. Oh, ten cuidado con lo que le cuentas de nosotros. Hay gente que no soporta ver la felicidad ajena. La campaña para aislarme de ella fue gradual y maquiavélica. Un viernes, yo tenía planeado un café con Sofía. Alejandro llegó a casa al mediodía, pálido y con aspecto cansado. Mi amor, tuve un día terrible en la oficina. ¿Te importaría si cancelas tu café? De verdad necesito que te quedes conmigo. Solo tenerte cerca me calma. ¿Cómo podía negarme? Le envié un mensaje a Sofía, lleno de excusas. Surgió algo del trabajo, te lo compenso. Otra vez, teníamos boletos para un concierto. Una hora antes de salir, Alejandro me dijo que uno de sus socios más importantes de Monterrey estaba en la ciudad solo por esa noche y que nos había invitado a cenar. Es crucial para el negocio, Elena. No puedo decirle que no. Y por supuesto, quiere conocerte. Ponte ese vestido negro que tanto me gusta. La decepción en la voz de Sofía cuando la llamé fue palpable. Otra vez, Elena, ¿estás segura de que todo está bien? Siento que ese tipo te jala la correa cada vez que quieres hacer algo sin él. Su comentario me dolió, pero también me hizo enojar. No es eso, Sofía. Es que no entiendes sus responsabilidades. La estocada final fue más directa. Después de una llamada telefónica en la que me reía a carcajadas por una anécdota que Sofía me contaba, Alejandro me confrontó. Esa mujer es una mala influencia. Siempre te está metiendo ideas raras en la cabeza. Te llena de inseguridades. Te alborota. No quiero que la veas más. Te lo digo por tu bien. Su energía es tóxica y está afectando nuestra relación. Discutimos por primera vez con una intensidad que me asustó. Le defendí. Le dije que era mi amiga, que tenía derecho a tener mi propia vida. Su respuesta fue helada y cortante. Tu vida es conmigo, Elena. Y yo no quiero a gente como ella en nuestra vida. Es ella o yo. La amenaza, aunque absurda, me paralizó. El miedo a perderlo, a desmantelar esa vida perfecta que había construido en mi mente, fue más fuerte que mi lealtad. Empecé a inventar excusas cada vez más elaboradas para Sofía. Mis mensajes se volvieron esporádicos. Ella, al principio insistente y preocupada, eventualmente se rindió ante mi muro de mentiras. Su último mensaje de texto fue una daga en mi corazón. Cuando estés lista para hablar de verdad, aquí voy a estar, pero no me pidas que finja que no me doy cuenta de que estás en una jaula. Cuídate, Elenita. No respondí. El silencio entre nosotras fue la primera victoria de Alejandro en su guerra por mi total posesión. Para el mundo exterior, yo era la envidiable pareja de un hombre poderoso. Alejandro me incluyó en su círculo social, llevándome a cenas de negocios y eventos de gala. Al principio, me sentía como una princesa en un cuento de hadas. Los restaurantes eran los más exclusivos de Polanco. Las conversaciones giraban en torno a millones de dólares y proyectos ambiciosos. Pero pronto, la fantasía se desvaneció, y empecé a notar la extraña conducta de Alejandro en estos entornos. No era la de un hombre de negocios seguro de sí mismo. Era la de un animal acorralado. Recuerdo una cena en particular, en un restaurante de lujo con techos altos y una clientela que susurraba poder. Estábamos con dos de sus socios, hombres mayores con relojes que costaban más que mi coche. Mientras ellos hablaban animadamente sobre la bolsa y las inversiones, Alejandro apenas probaba su filete. Sus ojos, oscuros e inquietos, no se quedaban fijos en nada. Escaneaban la entrada cada vez que alguien entraba, seguían el recorrido de los meseros, se detenían brevemente en las mesas cercanas antes de continuar su barrido incansable. Su cuerpo estaba tenso, como un resorte a punto de saltar. Le puse una mano en el muslo por debajo de la mesa. ¿Pasa algo, mi amor? Estás muy tenso, le susurré, tratando de que mi voz sonara casual. Él me dirigió una sonrisa rápida y forzada, que no disipó la tormenta en su mirada. Nada. Solo me aseguro de que todo esté en orden. Me gusta tener el control de la situación.
respondió en un tono que pretendía ser tranquilizador, pero que solo aumentó mi inquietud. Más tarde esa noche, uno de los socios, un hombre bonachón y algo pasado de copas, le dio una palmada en la espalda. «Relájate, muchacho. Te has vuelto más paranoico que un espía de película. Disfruta la vida». La sonrisa de Alejandro se borró al instante. No hubo respuesta ingeniosa ni risa forzada. Simplemente le dirigió al hombre una mirada tan fría, tan vacía de emoción, que el socio se quedó en silencio, incómodo. El resto de la cena transcurrió en una atmósfera pesada. Me di cuenta de que no era la primera vez que veía esa mirada. La había visto cuando un repartidor se equivocó de piso y tocó nuestro timbre, o cuando un coche nos siguió demasiado de cerca en el tráfico. No era la mirada de un hombre de negocios. Era la de alguien que vivía esperando un ataque, alguien que veía enemigos en cada sombra. Empecé a sentir que el mundo de Alejandro, ese mundo de lujo y éxito que yo creía conocer, tenía una fachada tan falsa como la mía. Detrás de ella había algo oscuro y peligroso. Mi pequeño acto de rebelión fue silencioso y personal. Ocurrió en una tarde soleada mientras caminaba sin rumbo por el centro histórico, una excusa para escapar del silencio opresivo del departamento. En el aparador de una pequeña boutique en la calle Madero, lo vi. Un vestido rojo. No era extravagante ni vulgar. Era la simplicidad hecha elegancia. Un corte recto hasta la rodilla, sin mangas, con una tela que parecía fluir como... El color era lo que me atrapó. Un rojo profundo, el color de la confianza, de la pasión, de la vida. El color que Alejandro había desterrado de mi guardarropa. Entré y me lo probé. En el vestidor, la mujer que me devolvió el reflejo era una versión de mí que casi había olvidado. La tela se sentía como una caricia, y el color iluminaba mi piel y mis ojos. Me sentí fuerte, visible, hermosa. Lo compré con mi propio dinero, el que ganaba con mis diseños, y la transacción se sintió como una declaración de independencia. Escondí la bolsa en el fondo de mi closet, como una adolescente con un secreto, planeando usarlo en alguna ocasión especial, sin él. Pero esa noche, una extraña oleada de valor me invadió. Quizá fue la imagen de la mujer en el espejo, o la frustración acumulada. Decidí mostrárselo. «Mira lo que compré hoy», le dije, sacando el vestido del closet con una sonrisa temblorosa. La transformación en su rostro fue instantánea y aterradora. Su mandíbula se tensó, sus fosas nasales se dilataron, y el color desapareció de su cara, reemplazado por una palidez lívida. «¿Estás loca? ¿Para qué compraste eso?». Su voz era un siseo bajo y cargado de una ira que parecía completamente desproporcionada. Me gustó. Sentí que me quedaba bien. Tartamudeé, mi valor evaporándose. «¿Que te queda bien?». Se rió, pero fue una risa sin alegría, llena de desprecio. «Elena, ese vestido es un faro. Es un cartel de neón gritándole al mundo: «Mírenme, estoy aquí». Es vulgar y peligroso, no entiendes nada». «Es solo un vestido, Alejandro. No tienes derecho a hablarme así», le grité, las lágrimas picando en mis ojos. «No es solo un vestido», rugió, y por primera vez me dio miedo. «Es una falta de respeto hacia mí, hacia nuestra seguridad. Te he explicado 1000 veces que hay que ser discretos, y tú vas y compras la cosa más llamativa que encuentras». Antes de que pudiera reaccionar, me lo arrancó de las manos. La tela se rasgó un poco cerca del hombro. Tomó el vestido mutilado, lo metió arrugado en su bolsa de la boutique y se dirigió a la puerta. «Mañana mismo lo devuelves, o lo haré yo. Y no quiero volver a ver algo así en esta casa. ¿Entendido?». No esperó una respuesta. Salió del cuarto, dejándome de pie, temblando, en medio de la habitación. Esa noche no lloré por un pedazo de tela roja. Lloré por la mujer que había visto en el espejo, porque entendí que Alejandro no solo quería esconderla del mundo, sino que quería asegurarse de que nunca volviera a existir. El insomnio se convirtió en mi estado natural. Pasaba las noches con los ojos abiertos, mirando el techo, escuchando los sonidos de la ciudad y el ritmo controlado de la respiración de Alejandro a mi lado. Él, en cambio, dormía un sueño profundo y sin sueño, o eso parecía. Pero una noche, alrededor de las 3 de la madrugada, un sonido me sacó de mi duermevela. Eran susurros, provenientes de su estudio, la habitación contigua a la nuestra. Me levanté de la cama con el sigilo de un ladrón.
el suelo de madera frío bajo mis pies descalzos. Me pegué a la puerta, conteniendo la respiración. Era él, hablando por teléfono. Su voz no era la del empresario carismático ni la del novio controlador. Era otra voz, precisa, fría, militar. El paquete está seguro, repito, el paquete está seguro, decía en un tono bajo. Hizo una pausa, escuchando. No hay seguimiento. La ruta fue limpia. La vigilancia debe continuar, pero a distancia. No podemos alertarlos. Es fundamental que ella no sospeche absolutamente nada. Repito, la prioridad es mantenerla aislada. Cualquier contacto no autorizado debe ser reportado de inmediato. No hay cambios en el protocolo. Entrega en el punto acordado en 2 días. Corto. Escuché el clic del teléfono al colgar. Me quedé helada, mi mente corriendo a 1000 por hora tratando de descifrar el código. ¿Paquete? ¿Vigilancia? ¿Protocolo? ¿Entrega? Sonaba como el diálogo de una película de espías. Y luego, la frase que resonó en mi cabeza como una campana de alarma. Es fundamental que ella no sospeche nada. ¿Se refería a mí? ¿Yo era ella? ¿A qué se refería con mantenerme aislada? ¿Era una coincidencia que usara la misma palabra que Sofía había usado para describirme en su jaula? Regresé a la cama, mi cuerpo temblando. Me metí bajo las sábanas, fingiendo estar dormida cuando, minutos después, él entró silenciosamente en la habitación. A la mañana siguiente, durante el desayuno, reuní el coraje para preguntarle. «Te escuché anoche», le dije, intentando que mi voz sonara casual. «Hablabas por teléfono muy tarde. ¿Todo bien con el trabajo?» Él levantó la vista de su periódico, sus ojos estudiándome por un segundo. «Ah, sí. Un socio en Monterrey. Ya sabes cómo son, los negocios no duermen. Un problemilla con una importación, pero todo resuelto». Sonrió, pero la sonrisa no borró la imagen de su rostro tenso en la oscuridad, ni el sonido de su voz gélida. Me estaba mintiendo, lo sabía con una certeza absoluta que me heló el alma. No era un negocio, era algo más, y yo estaba en el centro, sin saber. El miedo dejó de ser una sensación abstracta y se convirtió en una presencia física, un nudo en mi estómago que no se deshacía. La presión en el departamento se volvió insoportable. El silencio estaba cargado de preguntas sin respuesta, y la presencia de Alejandro era una vigilancia constante. Necesitaba escapar, aunque fuera por unas horas al día. Empecé a llevarme mi laptop a una cafetería del barrio, el Péndulo de la Condesa, un lugar lleno de luz y el murmullo anónimo de extraños. Me instalaba en una esquina, pedía un café americano y fingía trabajar, pero en realidad solo buscaba un respiro. Fue allí donde conocí a Javier. Era un cliente habitual, como yo. Un hombre de mi edad, con el pelo revuelto, una barba de varios días y una mirada curiosa y amable. Siempre se sentaba cerca de la ventana, con una cámara fotográfica sobre la mesa. Yo lo había notado, pero nunca habíamos hablado. Un día, mientras yo miraba fijamente la pantalla de mi laptop con una expresión de frustración total, él se acercó a mi mesa. «Perdón por interrumpir», dijo con una voz cálida y un poco tímida. «Pero llevas 1 hora con la misma cara de querer lanzar esa computadora por la ventana. Problemas de diseñadora, supongo. Sé cómo se siente». Me sorprendió su franqueza. Sonreí, por primera vez en días. «Tan obvio es, ¿eh?» «Sí, un cliente que no sabe lo que quiere». «El peor tipo de...», dijo riendo. «¿Te importa si me siento? Mi mesa es un poco inestable». Y así empezamos a hablar. Era fotógrafo, especializado en retratos urbanos. Me habló de la luz, de cómo buscar la belleza en lo cotidiano. Yo le hablé de mis diseños, de mi pasión por las tipografías y las paletas de color. La conversación fluyó con una facilidad que me había olvidado que existía. Con Javier no tenía que medir mis palabras, ni preocuparme por mi apariencia. Él me escuchaba con un interés genuino, se reía de mis chistes malos y me hacía preguntas inteligentes sobre mi trabajo. Por 1 hora, no fui la novia de Alejandro. Fui simplemente Elena. Y me di cuenta de lo mucho que extrañaba serlo. Al día siguiente, volví a la cafetería con la esperanza de verlo. Y allí estaba. Nuestra charla se reanudó como si nunca se hubiera interrumpido. Al despedirnos, me dijo:
Oye, si algún día quieres tomarte un descanso de verdad, podríamos ir a caminar y tomar algunas fotos. Coyoacán es increíble para eso. La oferta era inocente, amistosa. Pero en mi mundo, era una transgresión. Aún así, una parte de mí, la parte que se negaba a desaparecer por completo, aceptó. Me encantaría. La primera mentira fue la más difícil. Mi corazón latía con fuerza mientras le decía a Alejandro. Me inscribí a unas clases de yoga por las tardes, cerca del parque. Necesito estirar la espalda, de tanto estar sentada. Él me miró, sus ojos analíticos. ¿Yoga? ¿Desde cuándo te interesa el yoga? Bueno, Sofía siempre decía que era maravilloso para el estrés. Improvisé, usando el nombre de mi amiga exiliada como un escudo. Pareció aceptarlo. Está bien, pero ten cuidado al volver a casa. Llámame cuando termines. La clase de yoga era, en realidad, un café con Javier. Nos encontramos en una pequeña cafetería en el centro de Tlalpan, lejos de nuestras rutas habituales. Sentí una mezcla embriagadora de culpa y euforia. Cada sorbo de café sabía a libertad. Hablamos durante casi 2 horas, de todo y de nada. De nuestras familias, de nuestros sueños, de los lugares que queríamos visitar. Reí, me sentí ligera, me sentí normal. Pero el regreso a casa fue una tortura. El olor a mentira se me había pegado a la piel. Cuando entré en el departamento, Alejandro estaba en la sala, esperándome. ¿Cómo te fue en yoga?, preguntó, su tono neutro. Bien, muy bien, relajante, respondí, evitando su mirada mientras dejaba mis cosas. Sentí sus ojos en mi nuca, como si pudiera ver a través de mí. Hueles a café, dijo casualmente. El pánico me invadió. Sí, pasé por uno después de la clase. Estaba muerta de sed. Él asintió lentamente, pero su mirada no cambió. Entiendo. La próxima vez, avísame. Me preocupo si no sé exactamente dónde estás. Esa noche no pude dormir. La libertad de esa tarde se había agriado, convirtiéndose en miedo. Había cruzado una línea, y sabía que si Alejandro lo descubría, las consecuencias serían terribles. Mi pequeña rebelión me había demostrado 2 cosas: que mi vida era una prisión y que escapar de ella sería mucho más peligroso de lo que había imaginado. La obsesión con los secretos de Alejandro crecía cada día. Si iba a entender mi propia situación, necesitaba saber qué escondía. La oportunidad llegó un martes, mientras hacía una limpieza profunda en su estudio, una tarea que normalmente él prefería hacer. En el fondo de su closet, detrás de unas cajas de archivos viejos, sentí algo duro y pesado. Era una caja de seguridad de metal, del tamaño de una caja de zapatos, con una cerradura de combinación de 4 dígitos. Mi corazón dio un vuelco. La arrastré hacia la luz. Era pesada, sólida. La agité, pero no se oyó nada. Esa noche, cuando Alejandro llegó, no pude contenerme. Se la mostré, tratando de parecer casual. Mira lo que encontré limpiando. ¿Qué es? Su reacción fue inmediata y reveladora. Se puso rígido, me quitó la caja de las manos con un movimiento brusco y la colocó sobre su escritorio, lejos de mí. Ah, esto, dijo, su voz tensa. Son solo documentos viejos de la empresa, contratos confidenciales, nada importante. ¿Por qué en una caja fuerte? ¿Me la abres? Quizá hay algo que sirva a archivar de otra manera, insistí, jugando a la novia servicial. Su rostro se endureció hasta convertirse en una máscara de frialdad. No. Y te voy a pedir un favor, Elena. No vuelvas a tocarla. ¿Entendiste? Hay cosas de mi trabajo que son privadas y peligrosas. No quiero que te metas en mis cosas. Lo digo por tu seguridad. La amenaza velada, el "lo digo por tu seguridad", que se había convertido en su mantra, solo avivó mi curiosidad hasta convertirla en una necesidad desesperada. Esa caja contenía respuestas, y yo iba a encontrarlas. Durante las siguientes semanas, cada vez que él salía, yo iba al estudio y probaba combinaciones. Fechas de nacimiento, aniversarios, códigos postales. Nada. La caja permanecía cerrada, un cofre del tesoro lleno de sus demonios. Fue entonces cuando la paranoia se hizo real. Ya no era solo una sensación, sino una serie de incidentes concretos.
empecé a notar un coche negro, un sedán con los vidrios completamente polarizados, estacionado en la calle frente a nuestro edificio. Al principio no le di importancia. En una ciudad como esta, los coches vienen y van. Pero luego lo vi cerca de la cafetería donde me encontraba con Javier. Y un día, mientras caminaba por la avenida Ámsterdam, lo vi pasar lentamente a mi lado. Pude sentir la mirada de alguien a través del cristal oscuro. Mi corazón martilleaba en mi pecho. ¿Era Alejandro, que me había puesto un detective privado? ¿Había descubierto mis encuentros con Javier? La idea me aterrorizaba. Se lo mencioné una noche, para ver su reacción. Alejandro, me siento rara últimamente, le dije, mientras cenábamos. Siento como si me estuvieran observando cuando salgo. He visto un coche negro varias veces en los lugares a los que voy. Esperaba que se riera, que me dijera que estaba siendo paranoica. En cambio, dejó los cubiertos, me miró fijamente y dijo con una seriedad mortal: Te lo he dicho 1000 veces, Elena. El mundo es un lugar peligroso, por eso insisto tanto en que seas discreta, en que no llames la atención. Quizás solo sea tu imaginación, pero más vale prevenir. Deberías salir menos, quedarte más en casa, donde estás segura. Su respuesta no me calmó. Al contrario, me heló. No negó la posibilidad. La usó para justificar aún más mi encierro. ¿Era él quien me estaba siguiendo para asustarme y controlarme mejor? ¿O había un peligro real ahí fuera? ¿Un peligro que él conocía y del que no me quería hablar? Me sentía atrapada en una telaraña, y cada movimiento que hacía para liberarme parecía enredarme más. No podía seguir sola con esto. La duda me estaba carcomiendo. Necesitaba a Sofía. Rompí mi propio exilio y le envié un mensaje corto. Necesito verte. Es urgente. Por favor. Su respuesta fue inmediata. Te veo en 1 hora. El café de siempre, cerca de tu antigua casa. Nadie nos buscará ahí. Cuando llegué, ella ya estaba allí. Al verme, su rostro pasó de la expectación a la pura preocupación. Me abrazó con fuerza. Dios mío, Elena, estás en los huesos. ¿Qué te ha hecho ese infeliz? Nos sentamos y las palabras brotaron de mí como un río desbordado. Le conté todo. El control sobre mi ropa y mi vida, la paranoia de Alejandro, sus conversaciones secretas en la noche, el incidente del vestido rojo, la caja fuerte cerrada, la sensación constante de ser observada por un coche negro. Sofía escuchó en silencio, su expresión endureciéndose con cada palabra. Cuando terminé, respiró hondo y sacó su teléfono. Sabía que algo así estaba pasando. No soy tonta, dijo, su voz firme. Y no me quedé de brazos cruzados, Elena. Hice algo. Tengo un primo que trabaja en ciberseguridad. Es un genio. Le pedí que investigara a Alejandro Garza. ¿Qué? Sofía, eso es peligroso. Empecé a decir. Peligroso es vivir con él, me interrumpió. Y tenía razón. Escucha esto. La empresa para la que dice ser director en Monterrey, Garza y Asociados, no existe. No hay registros fiscales, ni comerciales, ni una página web. Nada. Es una fachada. Luego buscamos su nombre. Hay cientos de Alejandro Garza en México, pero ninguno con su rostro o su edad que tenga el historial que él presume. Es como si hubiera aparecido de la nada hace 5 años. No hay registros académicos, ni historial crediticio, ni rastro de su familia antes de esa fecha. Oficialmente, tu novio es un fantasma. La información me cayó como un balde de agua helada. Un fantasma. La palabra describía perfectamente la sensación que tenía. Vivía con un extraño. Pero hay algo más, continuó Sofía, mostrándome la pantalla de su teléfono. Mi primo logró rastrear el origen de algunos fondos que llegaron a una cuenta que Alejandro abrió hace 5 años. No vienen de ningún negocio. Vienen de una transferencia del gobierno federal. Una muy discreta, bajo un programa de protección especial. ¿Programa de protección? ¿Como protección a testigos? Susurré, incrédula. No lo sabemos con certeza, pero todo apunta a algo turbio. Elena, este hombre no es quien dice ser. Estás viviendo con una mentira andante, y no sé qué esconde, pero no puede ser nada bueno.
La validación de mis miedos fue a la vez un alivio y un terror absoluto. Ya no estaba loca, pero la verdad era mucho peor que la locura. La revelación de Sofía fue la chispa que encendió la pólvora. El miedo se transformó en una determinación fría. Necesitaba abrir esa caja. El supuesto viaje de negocios de Alejandro a Guadalajara me dio una ventana de 48 horas. Esta vez no probé combinaciones al azar. Pensé en él, en su mente metódica y paranoica. No usaría fechas obvias, usaría algo sin significado personal. Recordé los números que a veces murmuraba en sus llamadas, códigos, ruta, y recordé un número de un supuesto expediente que le había oído mencionar varias veces, 2709. Probé, 2709. Un clic suave. La cerradura cedió. Mi corazón se detuvo. Por un segundo no me atrevía a abrirla. ¿Qué encontraría? ¿Armas? ¿Drogas? ¿Fajos de dinero sucio? Con las manos temblorosas, levanté la tapa. Mi primera reacción fue de decepción. No había nada obviamente incriminatorio. No había nada que lo conectara a un cartel ni a actividades ilegales. Solo había un puñado de documentos, un acta de nacimiento, un pasaporte y una cédula profesional, todos a nombre de Miguel Ángel Solano Ruiz. La foto en los documentos era inconfundiblemente la de un Alejandro más joven. Debajo de los documentos había una sola fotografía, gastada por los bordes, como si la hubieran mirado miles de veces. La saqué. En la foto estaba él, Miguel, sonriendo de una manera genuina y despreocupada que yo nunca le había visto. Abrazaba a una mujer hermosa, de pelo oscuro y ojos risueños. Y sentada en las piernas de Miguel, estaba una niña de unos 5 años, con el mismo pelo oscuro y los mismos ojos de su padre. Los tres reían, congelados en un momento de felicidad perfecta bajo el sol. Me senté en el suelo del estudio, con la foto en la mano, durante casi una hora. ¿Quién era Miguel Ángel Solano? ¿Y quiénes eran esta mujer y esta? No eran su hermana ni su sobrina. La intimidad de la foto era innegable. Era una familia. Su familia. Una familia de la que nunca me había hablado, cuya existencia había borrado y encerrado en una caja de metal. La mentira era más profunda de lo que jamás imaginé. No solo había mentido sobre su trabajo, había mentido sobre su nombre, sobre su identidad, sobre su vida entera. Y yo estaba durmiendo junto a un espectro que había dejado atrás un pasado del que no quedaba más que una fotografía descolorida. Cuando Alejandro, o Miguel, regresó de su viaje, lo esperé en la sala. No dije nada. Simplemente dejé la fotografía y el pasaporte con el nombre de Miguel Solano sobre la mesa de centro. Él entró, dejó su maletín, se aflojó la corbata y luego vio los objetos sobre la mesa. Se quedó paralizado. El color abandonó su rostro. Vi cómo sus hombros se hundían, como si le hubieran quitado un peso y se lo hubieran puesto de nuevo, pero esta vez sobre su conciencia. Levantó la vista y me miró. En sus ojos no vi ira, sino una especie de pánico desolado. Elena. Su voz fue apenas un susurro. ¿Quién eres?, le pregunté, mi propia voz temblando, no de miedo, sino de una profunda y dolorosa confusión. ¿Quién es Miguel Ángel Solano? ¿Y quiénes son ellos? Señalé la foto. Él dio un paso hacia la mesa, tomó la foto con una mano temblorosa y la apretó en su puño, arrugándola. El gesto fue tan violento, tan lleno de dolor, que me hizo retroceder. Te dije que no te metieras en mis cosas. Su voz subió de volumen, convirtiéndose en un grito ahogado. No tienes idea de lo que acabas de hacer. Has puesto todo en peligro. Tengo derecho a saber, le grité de vuelta, encontrando mi propia fuerza en la adrenalina. Controlas cada aspecto de mi vida. Me has aislado de mis amigos. Me has convertido en una sombra de lo que era, y ni siquiera sé tu verdadero nombre. Me lo debes. No te debo nada, rugió, su rostro contorsionado por una mezcla de rabia y angustia. Todo lo que he hecho, cada regla, cada maldita cosa, ha sido para protegerte, para mantenerte a salvo. ¿A salvo de qué? ¿De ti? ¿De tus mentiras? Lo desafié. Se acercó a mí, su presencia llenando la habitación. Por un momento pensé que me iba a hacer daño, pero se detuvo, su pecho subiendo y bajando rápidamente. A salvo de mi pasado, un pasado que te mataría si te tocara. Así que por el amor de Dios, Elena, si alguna vez sentiste algo por mí, deja este tema en paz.
Olvida esa foto, olvida ese nombre, por tu propio bien. Se dio la vuelta y se encerró en el estudio. Yo me quedé en la sala, temblando, con el eco de sus palabras resonando en mi cabeza. Protegerme. ¿Era posible que detrás de ese monstruo controlador se escondiera un hombre que, a su retorcida manera, solo intentaba mantenerme con vida? Al día siguiente, con el alma hecha pedazos, fui a la cafetería. Necesitaba ver a Javier. Necesitaba un punto de vista externo. Alguien que no estuviera contaminado por años de amor y mentiras. Le conté, entre sollozos, la confrontación, el nombre de Miguel, la foto de la familia oculta. Javier me escuchó con una seriedad que nunca antes le había visto. Su rostro amable de fotógrafo había desaparecido, reemplazado por una intensidad que me recordó, para mi horror, a la de Alejandro. Cuando terminé, tomó mis manos entre las suyas. Elena, tienes que escucharme con mucha atención, dijo, su voz baja y urgente. Esto es más grave de lo que crees. Alejandro, o Miguel, no es solo un hombre con secretos. Es un hombre extremadamente peligroso. O al menos, está conectado a gente extremadamente peligrosa. ¿Cómo sabes eso? ¿Quién eres tú, Javier? Le pregunté, el miedo apoderándose de mí de nuevo. Dudó por un instante. No puedo decírtelo todo, pero digamos que mi interés en la fotografía urbana no es mi única profesión. He estado observando a Miguel durante un tiempo. Y tienes que creerme cuando te digo que debes salir de esa casa. Ahora mismo. Hoy. Estás en un peligro que no puedes ni empezar a imaginar. Él te ha puesto en el punto de mira, lo quisiera o no. Su advertencia, tan críptica y tan seria, me dejó sin aliento. Pero él dice que lo hace para protegerme, susurré. Quizá hasta él se lo crea, dijo Javier con amargura. Pero la gente de su pasado no hace distinciones. Si te ven como una palanca para llegar a él, te usarán. Tienes que irte. Vete a casa de tus padres, de un amigo, a un hotel. Simplemente desaparece de su vida antes de que sea demasiado tarde. Te doy mi palabra de que te ayudaré. Me dio un trozo de papel con un número de teléfono. Si decides irte, llámame a este número, no a mi celular habitual. A este, iré por ti. Salí de la cafetería con la cabeza dándome vueltas. Me sentía como una pelota en un partido de tenis mortal, lanzada entre dos hombres misteriosos. Alejandro, el mentiroso que decía protegerme a través del control. Javier, el extraño que parecía saber demasiado y me instaba a huir. ¿En quién podía confiar? La advertencia de Javier sonaba terriblemente similar a la de Alejandro. Estás en peligro. ¿Y si Javier no era quien decía ser? ¿Y si trabajaba para los enemigos de Miguel y solo quería usarme para encontrarlo? ¿O era realmente un aliado? Me sentía atrapada en un laberinto de espejos, donde cada reflejo era una amenaza potencial, y no podía distinguir la realidad de la ilusión. La única certeza que tenía era que mi vida estaba en una encrucijada, y cualquier camino que tomara podría llevarme a un precipicio. La decisión la tomé esa noche, en la oscuridad de mi cuarto, mientras escuchaba la respiración de Miguel a mi lado. No podía seguir así. No importaba quién decía la verdad. La vida que estaba viviendo no era vida. Era una espera, una agonía. Tenía que irme, poner distancia, encontrar un lugar seguro y desde allí, intentar entender el rompecabezas. Al día siguiente, esperé con una ansiedad que me revolvía el estómago a que él se fuera a una de sus misteriosas reuniones de trabajo. En el momento en que escuché el ascensor descender, empecé a moverme. Con manos temblorosas que apenas podía controlar, saqué una maleta del closet. ¿Qué me llevaba? ¿Qué se lleva uno cuando huye de su propia vida? Metí lo esencial. Mi laptop, que contenía todo mi trabajo y mi independencia económica. Mi pasaporte y mis documentos. Algo de ropa, la más neutra, la que no me recordara a él. Y el poco dinero en efectivo que guardaba. Cada sonido del edificio me hacía saltar. El perro del vecino, el repartidor en el pasillo. Llamé a un servicio de taxi por aplicación, pidiéndole que me esperara en la esquina, no directamente en la puerta. No quería dejar rastro. Estaba a punto de cerrar la cremallera de la maleta, el sonido final de mi liberación, cuando escuché el ruido que más temía en el mundo. El sonido metálico de la llave de Alejandro en la cerradura. Se me heló la sangre. ¿Había olvidado algo? ¿Había sospechado?
Se me acabó el tiempo. Entró en el departamento y me llamó. Elena. Su voz sonaba extrañamente tensa. No respondí. Me quedé paralizada en medio de la habitación, con la maleta a mis pies. La prueba irrefutable de mi traición. Él entró en el cuarto. Me vio. Vio la maleta. Su rostro pasó por un torbellino de emociones. Sorpresa, dolor. Y luego algo que no esperaba en absoluto. Pánico puro, absoluto. Esperaba gritos, acusaciones, furia. Pero en sus ojos solo vi una desesperación tan profunda que me desarmó. No, Elena, por favor. No puedes irte. No ahora. De todos los momentos, no ahora, dijo. Su voz quebrándose, desprovista de toda su autoridad habitual. No puedo más, Miguel, dije, usando su verdadero nombre por primera vez. No puedo vivir así. Esto no es vida. No entiendes. Se pasó las manos por el cabello, al borde de un colapso nervioso. No entiendes el peligro. Es lo único que dices, pero el único peligro que veo eres tú. No, gritó, y el grito estaba cargado de angustia. Se arrodilló frente a mí, un gesto de sumisión tan inesperado que me dejó sin palabras. Está bien, tienes razón. Te mereces la verdad, toda la verdad. Respiró hondo, las lágrimas brillando en sus ojos. Mi nombre es Miguel Ángel Solano, y yo no era un empresario, era el contador principal del cartel de los Beltrán Leiva en Sinaloa. Lavaba su dinero, millones. Vi todo, Elena, escuché todo. Sabía dónde estaban enterrados los cuerpos y quién daba las órdenes. Y un día, no pude más. Decidí hablar. Hice un trato con el gobierno federal. Les daría todo a cambio de una nueva vida. La confesión me golpeó como una fuerza física. Un contador de cartel. Protección a testigos. Las piezas encajaron con un clic aterrador. La mujer de la foto. Era mi esposa, Laura, continuó. Su voz rota por los sollozos. Y la niña, mi pequeña Sophie. Cuando el cartel descubrió que estaba cooperando, antes de que pudiera entrar al programa, fueron por ellas. Las mataron, Elena. Las mataron para enviarme un mensaje. Las encontré yo. No pudo seguir. El dolor lo ahogaba. Yo me quedé sin aire, una mano en mi boca, el horror paralizándome. Todo mi control sobre ti, dijo, mirándome a los ojos, suplicando que entendiera. La ropa, Dios, el vestido rojo. Laura llevaba un vestido rojo ese día. Cada vez que usabas algo llamativo, la veía a ella, y me aterrorizaba. Alejarte de Sofía. Su padre tiene negocios, lava dinero para gente que está conectada con ellos. Tenía miedo de que hicieran la conexión, la paranoia, la vigilancia. No era por celos, Elena. Era miedo. Un pánico absoluto de que te encontraran, de que te usaran para llegar a mí, de que te pasara lo mismo que a Laura. Mi forma de protegerte fue aprisionarte. Lo sé. Fui un monstruo. Pero era el único modo que conocía para mantenerte con vida, porque no podría soportar perderte a ti también. Mientras su confesión desgarradora flotaba en el aire entre nosotros, un sonido ensordecedor rompió el silencio. El cristal del ventanal de la sala estalló en 1000 pedazos. Un estruendo, seguido de otro. Hombres vestidos de negro, con los rostros cubiertos y portando armas largas, irrumpieron en el departamento. El pasado de Miguel acababa de derribar nuestra puerta. El pánico me congeló en el sitio. Mi mente se quedó en blanco, incapaz de procesar el horror que se desarrollaba frente a mí. Pero Miguel, el hombre que acababa de desmoronarse a mis pies, se transformó. En una fracción de segundo, el contador atormentado desapareció, y en su lugar surgió un hombre de acción, moviéndose con una velocidad y una precisión letales que no sabía que poseía. Me agarró del brazo y me empujó con fuerza detrás del pesado sofá de la sala. «Quédate abajo, y no te muevas», me gritó. Su voz ahora era un ladrido de comando. Mientras yo me acurrucaba, temblando, lo vi deslizarse hacia la mesa de centro, meter la mano debajo y arrancar una pistola que estaba sujeta allí con cinta adhesiva. El hombre que me controlaba la ropa y las amigas ahora sostenía un arma con una familiaridad que me heló los huesos. Se escucharon gritos, órdenes en un lenguaje brutal. El sonido de los disparos era ensordecedor en el espacio cerrado del departamento. Vi a Miguel moverse, usando los muebles como cobertura, respondiendo al fuego.
No era un empresario, era un soldado. Justo cuando pensaba que íbamos a morir, la puerta principal del departamento se abrió de golpe, arrancada de sus bisagras. Y allí, en el umbral, estaba Javier. Pero no era el fotógrafo tímido. Vestía un chaleco antibalas que decía Policía Federal en letras amarillas y empuñaba su propia arma con una profesionalidad implacable. «Policía Federal, tiren las armas, al suelo ahora», gritó. Y detrás de él entraron otros agentes, creando un fuego cruzado. La verdad me golpeó con la fuerza de una bala. Javier. El coche negro. La vigilancia. No eran los enemigos, eran protección. Javier no era un fotógrafo que me observaba por casualidad. Era el agente federal asignado al caso de Miguel. Me había estado cuidando todo este tiempo, siguiendo las órdenes de proteger al testigo, y por extensión, a la civil que se había enredado en su vida. El tiroteo fue una sinfonía caótica de violencia. Muebles destrozados, el olor acre de la pólvora, los gritos. En medio de ese infierno, a través de un hueco entre el sofá y la pared, vi a uno de los sicarios que había sido herido en el suelo. Levantó su arma, no hacia los policías, sino directamente hacia mí. Me vio. Nuestros ojos se encontraron por un instante. Supe que iba a disparar. Abrí la boca para gritar, pero no salió ningún sonido. El tiempo pareció ralentizarse. Pero antes de que el sicario pudiera apretar el gatillo, una figura se lanzó frente a mí. Fue Miguel. Se interpuso entre el arma y yo, usando su propio cuerpo como escudo. El sonido del disparo fue seco, definitivo. Lo vi contraerse, un grito ahogado escapando de sus labios. Cayó pesadamente al suelo, de rodillas primero, y luego hacia un lado. Una mancha de un rojo oscuro, el mismo rojo que tanto temía, comenzó a expandirse rápidamente en su camisa blanca. En ese momento, el equipo de Javier neutralizó a los atacantes restantes. El silencio que siguió al estruendo fue casi tan impactante como el ruido. Salí de mi escondite, mis piernas temblando, y corrí hacia Miguel. ¡Miguel!, grité, cayendo a su lado. Estaba pálido, sus labios azulados, respirando con dificultad. Puse mis manos sobre su herida, una acción inútil, tratando de detener la sangre que se escapaba entre mis dedos. Él me miró, sus ojos llenos de un dolor inmenso, pero también de una extraña paz. «Perdóname», susurró, la sangre manchando sus labios. «Mi forma de protegerte fue un error. Te aprisioné. Perdóname, Elena». «Te perdono», le dije, las lágrimas corriendo por mi rostro y cayendo sobre el suyo. «Te perdono, Miguel. Cállate y no te muevas. La ayuda viene en camino». Él intentó sonreír. «Al menos. Ahora eres libre», susurró, y sus ojos comenzaron a cerrarse justo cuando los paramédicos, guiados por Javier, entraban corriendo en la habitación. Pasaron 6 meses en los que el mundo se reordenó. Miguel sobrevivió. La bala había causado daños graves, pero su voluntad de vivir, o quizás su necesidad de expiar sus culpas, lo sacó adelante. Después de semanas en un hospital militar bajo estricta vigilancia, fue trasladado a un lugar seguro, a una nueva vida dentro de la nueva vida, con otra identidad y otro rostro si era necesario. Javier fue quien me explicó todo. El ataque a nuestro departamento fue el último acto desesperado del cartel, que finalmente fue desmantelado gracias al testimonio completo que Miguel dio desde su cama de hospital y a la evidencia que guardaba encriptada, cuya clave de acceso estaba en la foto de su familia. Mi traición, al encontrar la caja, había acelerado los acontecimientos, forzando la mano de los enemigos de Miguel, pero también precipitando su caída final. Yo me mudé. Dejé el departamento de la Roma, esa jaula dorada llena de fantasmas, y renté un pequeño estudio en el corazón de Coyoacán. Un lugar luminoso, con paredes que pinté de azul y amarillo, y un pequeño balcón donde puse mis propias macetas de geranios. Volví a mi trabajo, a mis amigos, a mi vida. Volví a usar vestidos de colores y a pintarme los labios de rojo. Volví a ser Elena. Hoy lo visité por primera vez. Javier organizó el encuentro con medidas de seguridad extremas. Está en una pequeña casa en un pueblo costero cuyo nombre no sé y no quiero saber. La casa es modesta, pintada de blanco, con un pequeño jardín que él mismo cuida. Cuando lo vi, mi corazón dio un vuelco. Ya no es el empresario imponente ni el hombre atormentado por las sombras.
Parece más viejo. Hay plata en su pelo y una cicatriz visible en su costado. Pero hay una calma en su mirada que nunca antes había visto. Nos sentamos en el porche, mirando el mar. Hablamos durante horas, sin secretos, sin mentiras. Le conté sobre mi nuevo departamento, sobre mis proyectos de diseño, sobre el café que había tomado con Sofía la semana pasada. Él me escuchó con una sonrisa genuina, una sonrisa que por fin llegaba a sus ojos. Me habló de su terapia, de su jardinería, de los libros que leía. No sé qué somos ahora. El amor romántico que una vez sentí se ha transformado en algo mucho más complejo y resistente. Un vínculo forjado en el miedo, la mentira y un sacrificio supremo. Es un lazo de gratitud, de compasión, de un perdón que ambos hemos tenido que aprender a dar y a recibir. Al despedirme, mientras el sol comenzaba a ponerse, me tomó la mano. Su tacto ya no era posesivo, sino cálido y respetuoso. «Eres libre, Elena», me dijo, su voz firme y serena. «Vive, haz ruido, llama la atención. Ponte todos los vestidos rojos que encuentres en el mundo». Asentí, con los ojos llenos de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de paz. Salí de esa casa y caminé por la playa, sintiendo la brisa salada en mi cara y la arena bajo mis pies. Por primera vez, entendí que la libertad no es la ausencia de una jaula, sino el conocimiento de que tienes la fuerza para abrir la puerta tú misma. Y aunque mi historia con él había nacido en la más oscura de las prisiones, al final, de la manera más retorcida y dolorosa posible, Miguel me había devuelto los colores y me había enseñado a pintar mi propia libertad.